Bueno, queridos patitos, estamos aquí para tratar el tema del dólar y el euro, en el caso de Argentina y España. Porque hay gente que ha querido hablar respecto a la propuesta de Javier Milei de la dolarización de Argentina con el hecho de que el euro está adoptado por España desde hace ya unos años. Como si fuera lo mismo. Evidentemente quieren olvidar las causas estructurales y las consecuencias reales de la toma de decisiones y cómo se toman esas decisiones al respecto. Evidentemente en España no se dio una votación unívoca, es decir, en un momento, en una pregunta clara y concisa de ¿quiere usted integrarse en el euro? Tampoco se ha explicado que la integración monetaria en el Estado español supuso en el año 1869-70, la adopción de la peseta, que no era sino una de las diversas monedas que circulaban en el Estado español. Son tan solo 130 años de existencia de la peseta. 130. Lo mismo que si uno ve la adopción oficial, tanto del himno de España como de la bandera de España, puede tener una dimensión parecida a esos 130 años, o 175, entre 130 y 175 años de adopción oficial, tanto del himno como de la bandera. Porque, y se puede dar un ejemplo bien claro, cuando se produce la guerra contra el francés, la guerra del francés, a comienzos del siglo XIX, algunos desembarcados, porque la flota tenía poca actividad después de Trafalgar, en 1805, al no tener una bandera propia, desembarcaron la bandera naval y la empezaron a usar como insignia, dado que la oficial de España era la Cruz de Borgoña. Y por tanto, hubo un tránsito de mar a tierra para que a lo largo del siglo XIX esa bandera fuera incorporada a la oficialidad. Y lo mismo hablamos con el himno y, evidentemente, por ejemplo, ahí está la marcha de Riego a lo largo del siglo XIX y en la Segunda República Española. Con la moneda pasa parecido. Para aquellos que hablan de asuntos como si fueran inmemoriales de toda la vida de Dios. Por tanto, la peseta fue introducida en un momento en el que las decisiones, evidentemente, no se consultaban y el sufragio no era universal. Posteriormente, habría la Constitución de 1876 de Cánovas del Castillo, que llegaría hasta la Segunda República, paradójicamente, después de tantos cambios brutales en el siglo XIX que hemos comentado en el Estado español en otros vídeos, las cesantías y todo esto. Evidentemente el euro tiene su propia idiosincrasia, que lo hemos comentado alguna otra vez, pero puede ser interesante explicar brevemente que ya desde el cambio en el marco general, mundial, de la libra oro y luego el dólar oro, donde el elemento monetario tenía fijación en cambio fijo, con un elemento claro y guardable en unas reservas, como era el oro. Hay que decir que en Bretton Woods, en 1944-45, Argentina y España, como tenían más plata, querían que el elemento de fijación de ese cambio fuera la plata. Con lo cual ellos podían tener mayor capacidad monetaria. Pero la tradición indicaba la libra oro y luego, a partir de los años 20-30, empezó el dólar oro a tener importancia en el ámbito cambiario. Y todas las monedas se cambiaban en referencia al dólar que estaba fijado al oro.
Cuando llega la guerra de Vietnam, Estados Unidos ha generado una masa monetaria de dólares fuera de Estados Unidos tan grande que es imposible, en la práctica, que todos esos dólares que circulan por el mundo en los años 60 tengan convertibilidad inmediata al dólar, al oro, que se guarda en Fort Knox y en otros elementos de reserva federal de Estados Unidos. Incluyendo ese oro que está guardado en Estados Unidos, como por ejemplo lo tenía Francia. En 1969, De Gaulle, en una de las últimas cosas que hizo como presidente de Francia, le pidió a Richard Nixon, recién llegado presidente de los Estados Unidos, que le convirtiera una serie de dólares al oro y le diera ese oro a Francia. Nixon no podía hacerlo. No podía. Por eso, en 1971, declaró públicamente la eliminación de la convertibilidad del oro a dólar y del dólar a oro. Rompía el esqueleto de la convertibilidad fija para pasar a fluctuante. Es decir, que pudieran evaluarse día a día en el mercado libre cuál iba a ser el valor asignado a esa moneda. Y no vinculación, en principio, de una moneda única, fuerte, con el resto de monedas del mundo. Esto se oficializa en 1974 en la reunión de Jamaica del Fondo Monetario Internacional y 5 años después, en el marco europeo, se crea el Sistema Monetario Europeo para tratar de evitar esas marejadas tan grandes que podían tener dificultades para el libre cambio respecto, por ejemplo, a las empresas, que evidentemente puedes hacer una transacción ahora y al de X días o incluso horas ser muy costosa y arruinarte. Para tratar de eliminar la fluctuabilidad tan grande, se hace el sistema monetario europeo con una cesta de monedas que se llama el ECU, el European Currency Unit, para tratar de aplanar y amalgamar el hecho de que haya una cierta seguridad en ese cambio en el flujo monetario entre los países y las empresas dentro del marco comunitario europeo. Evidentemente eso tiene un desarrollo muy largo. Estamos hablando de 20 años hasta la llegada del euro digital. Después de que en 1991 el presidente del Banco de Francia y el presidente del Banco de Italia, después del impulso de 1988-89 del presidente de la Comisión Europea, para implementar la unión monetaria y económica, ya se fijara la idea para embridar lo que venía, que era una Alemania unificada y el marco alemán, como elemento de potencia europea. Para no subsumirse dentro del marco alemán, era bueno ya finalmente dar el paso final, que ya venía pergeñándose desde el 79, hacer el arco de la integración en un único elemento monetario, como era, finalmente sería el euro y no el ECU. Durante los años 90, Alemania llegó incluso a sufrir unas elecciones en 1998, en donde el canciller saliente, porque finalmente perdió las elecciones, Helmut Kohl, europeísta, convencido, defensor del euro, a pesar de que no le convenía a Alemania, lo que son las cosas, a veces se apropia del instrumento aquel que no estaba previsto que fuera el beneficiario. Y es lo que pasó aquí. En principio estaban previstos que fueran los beneficiarios Italia y Francia. Pero es que, haciendo una campaña un poco destructiva con la posición europeísta, sobre todo con el euro de Gerhard Schröder, ganó las elecciones este socialdemócrata y pudo hacer un gobierno con los verdes del señor Joschka Fischer.
Resulta curioso la evolución de las personas, porque Helmut Kohl siempre fue europeísta, convencido, y dejó en herencia a la señorita Angela Merkel. Y el Hans Reder, que sigue entre nosotros, ha dejado en herencia en su propia persona el ser un efebo de Vladimir Putin y estar en su marco de los grupos de hidrocarburos. Resulta curioso y paradójico. Argentina. En Argentina el peso ha tenido dificultades, sobre todo cuando en el año 1990-91 se unifica con el dólar en convertibilidad 1 a 1. Un peso, un dólar. Es un poco como la convertibilidad artificial que hubo entre el marco alemán oriental y el marco alemán occidental por decisión política, en donde por la paz una Ave María, a pesar de que económicamente no tenía ningún sentido, se dijo que un marco alemán oriental equivalía a un marco alemán occidental. Alguien que simplemente piense la evolución de 40 años desde 1949 hasta 1989 de las economías de Alemania Federal y de Alemania Democrática podrá entender, sea porque uno se acerca a lecturas o a películas o a series, que evidentemente no es real el significante de un marco alemán occidental de un marco alemán oriental, y que no tenía el mismo valor, no solamente en paridad de adquisitivo, sino en el propio valor intrínseco a la moneda. Por tanto, extrapolando, evidentemente, en los años 90 no era real el hecho de que un peso argentino fuera un dólar, pero eso tenía sus beneficios a la hora de la estabilidad y la garantía a la hora de tener un sistema económico más o menos centrado, a pesar de que tenía sus disfunciones por otra manera, porque es como tratar de forzar en una maquinaria compleja, taponar una vía de agua. Evidentemente eso genera una mayor presión en otra parte de la maquinaria, y evidentemente eso acaba por tener su dificultad. En Ecuador, cuando dolarizaron, evidentemente la dolarización, que fue ilegal e inconstitucional, lo cual resulta curioso haberlo descubierto hace no tanto, eh, oficialmente la Constitución marcaba que la moneda seguía siendo la anterior, pero de facto el gobierno había dolarizado la economía, que se hizo a partir del año 2000 con aquella crisis enorme que hubo en aquellos años. Luego ya se cambió y se institucionalizó, pero evidentemente la diferencia sustancial es que cuando uno introduce una moneda de otro país, en el que evidentemente quien emite es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ni siquiera la Secretaría del Comercio, a pesar de que hay una serie de mandatos ligados con el señor Abraham Lincoln para la guerra civil. También se habla a veces de Thomas Jefferson y de otros elementos a la hora de que el gobierno federal pueda o no imprimir billetes. Pero en principio, la normalidad legal establece que quien emite billetes es la Reserva Federal, a pesar de que en la firma viene el secretario del Tesoro de los Estados Unidos como garantía de esa moneda, que resulta curioso porque el dólar viene del real de A8, como la histórica moneda internacional de pagos que era en el siglo XVIII la punta de lanza de la fortaleza económica y financiera de las Españas, incluyendo el tornaviaje, incluyendo la relación entre China con la Nueva España y a través de ahí con la vieja España en Europa, en el ámbito de Pacífico y Atlántico. Y ciertamente, con ese precedente respecto de la institución del dólar, el dólar ha tenido utilización internacional, como hemos comentado antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en heredera de la libra esterlina británica, y muchos países, por ejemplo, con el ámbito de hidrocarburos, convierten el pago efectivo en dólares. ¿Por qué? Por una cosa que ahora parece que quieren olvidar, y es el hecho de que una moneda es útil cuando se puede comprar
y vender en esa moneda. Por ejemplo, la moneda de China no se puede tener billetes físicos fuera de China. ¿Quién va a querer comprar cuando evidentemente no hay dinero físico de esa moneda fuera de China? Cualquiera sabe el valor del dólar. Puede comprar en cualquier país con dólares. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando mi amigo Alberto Pleguezuelos pudo haber ido, y otros, también otros amigos, pudo haber ido a Egipto con euros y en determinadas tiendas aceptan euros a pesar de que no sea oficial esta moneda allí? Eso indica la potencia de esta moneda y la capacidad de compra y venta de los particulares con esta moneda. Y eso transmite también a los ámbitos de las personas jurídicas, es decir, las empresas y también los gobiernos. Cuando Argentina gasta más de lo que tiene, incurriendo en déficit y luego en deuda, puede reducir el gasto para ajustarlo, reduciendo la deuda y tratando de limitar el déficit. El déficit es cuando uno presupuestariamente gasta más de lo que ingresa y puede ajustarse, dicho a lo bruto, aumentando los ingresos, es decir, por ejemplo, poniendo más impuestos o reduciendo el gasto, que es precisamente la curiosidad de lo que pasó a Liz Truss, que dijo: vamos a gastar mucho más y vamos a quitar un montón de impuestos. En el caso de Milei, dijo: vamos a meter la motosierra, es decir, va a gastar mucho menos, lo cual era curioso porque iba también a quitar un montón de impuestos, con lo cual el sistema pareciera equilibrarse, salvo que la retallada, que dirían los catalanes, el recorte, fuera muchísimo más brutal que la bajada de impuestos. Entonces, si es posible, cerrar el déficit y a largo plazo cubrir la deuda. Porque evidentemente la deuda significa ese dinero que vas pidiendo prestado a alguien para cubrir ese déficit. Y va acumulándose, generando ciertamente una deuda que puede ser como la de Argentina. Dolarizar puede significar algo. Dolarizar puede significar dar confianza de una moneda que no va a ser devaluada, que no va a cambiar, pero es que quien la cambia está en Washington DC. Y no va a mirar por los argentinos, porque los argentinos no tienen ningún tipo de decisión política en el marco de la Reserva Federal de Estados Unidos, como no la tienen los de Ecuador y ningún otro país. Evidentemente pueden llegar a pensar que las decisiones en la Reserva Federal pueden tener afecciones fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero quien piense que van a tomar decisiones en Washington DC pensando que su moneda tiene afección fuera de Estados Unidos, evidentemente es iluso, porque evidentemente van a tomar decisiones en función de los que les pagan y de los que les votan y de los ciudadanos que eligen a las instituciones federales. Y esos no son otros que los estadounidenses. Cuando Argentina plantea la dolarización, plantea la adopción de una moneda extranjera, y sea la que sea. Valdría lo mismo si fuera el rublo ruso o el renminbi chino, el yuan, dicho de otra manera, o el yen japonés. Mal que bien, Argentina tiene un banco central que puede ser controlado por lo público o no. Eso es una decisión política dentro de Argentina. Pero, en principio, las decisiones políticas están vinculadas con el cuerpo electoral argentino. Eliminar el Banco Central, eliminar el peso. A pesar de que, evidentemente, actualmente, con todos esos dólares paralelos, con cambios clandestinos,
Por tanto, no existe una unicidad de la moneda, como sucede en otros países en donde la capacidad institucional, financiera y económica del país es más global debido a la ausencia de penetración de otras monedas, como le ha pasado a Ecuador con la dolarización y también le ha pasado en los últimos años a Venezuela. Venezuela tiene una dolarización de facto, no reconocida, pero el dólar es prácticamente la moneda de uso corriente en el país. Lo reconozca o no Nicolás Maduro. El peso no es hegemónico en Argentina. Prácticamente nadie confía en el peso. Lo utilizan porque es oficial y hay que pagar en pesos. Un poco como el bolívar en Venezuela hace ya muchos años. Con la necesidad de convertibilidad y de cambio de lo que entonces fue el bolívar suave y el bolívar fuerte, o otras versiones que se han hecho en muchos ámbitos. Con la devaluación del peso se intenta eh, paliar una serie de efectos, pero la promesa era la dolarización, una dolarización que, como digo, extrae, toma decisiones en la idea de que si uno no es capaz de tomar esas decisiones a lo loco, pensando en un tarambana que va a venir y va a tomar unas decisiones alocadas y que van a destruir la economía y por lo tanto eliminar esa capacidad de decisión, sea para lo que sea, es bueno en sí, intrínsecamente, hace a algunos querer poner la pantalla de que es tan bueno como que España no tenga la capacidad de decisión que tenía en los años 80 y 90 de algunos gobiernos, especialmente los socialistas, de devaluar la peseta como elemento de política económica. Lo cual a algunos les podrá sonar bien, sobre todo pensando en crisis económicas, 2008, 2020, pandemias. Pero como digo, es distinto. Banco Central de España sigue existiendo, el Banco de España. Otra cosa es que su función principal sea la elaboración de informes y de elementos de pensamiento económico. Pero sus representantes, el gobernador y el vicegobernador del Banco de España, lo mismo que otros gobernadores de otros bancos centrales europeos, participan directamente del Colegio de Gobernadores del Banco Central Europeo y tienen un porcentaje de penetración en el voto ponderado en la decisión del Banco Central Europeo. Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo en la actualidad, siendo exministro de un gobierno español. Por tanto, la capacidad de decisión existe de los países miembros como existía en el ámbito político en otras competencias, en donde la cara visible, por ejemplo, en comercio, es el comisario del ramo europeo, pero detrás, en la toma de decisiones, es muy importante, desde el punto de vista de cada país, ponderado por su peso en el marco europeo. No se puede decir, España ya no tiene nada que ver con comercio. Sí tiene, pero lo vehiculiza a través de la Comisión Europea en la cara del comisario de comercio. Y parecido pasa con el euro. Por tanto, una cosa es que en Europa exista el euro y en España las decisiones se tomen de común acuerdo con los países miembros del Colegio de Gobernadores en el Banco Central Europeo, y otra, que España hubiera adoptado el yen japonés y tuviera que depender del Banco Central de Japón a la hora de las políticas económicas en ámbito monetario y financiero. Es distinto, evidentemente. Esto es lo que propone Milei para Argentina, debido a que se fracasó en el pasado en la adopción, por ejemplo, del sucre y de cualquier otra moneda de integración sudamericana, porque es muy complicado
Es largo, complejo, llegar a ese punto en donde de una cesta de monedas se pueda llegar a un ámbito de moneda virtual, y después de 3 años, del 99 al 2002, se empezó a introducir la moneda física, que es la que tenemos actualmente circulando en buena parte de Europa. ¿Qué es lo que me lleva al último punto? La dolarización necesita 38.000 millones de dólares en billetes físicos que no existen en Argentina. ¿Quién se los va a proporcionar? Ya veremos, pero no parece algo viable, plausible ni deseable para Argentina entregar su soberanía monetaria a un país en donde las decisiones van a tomarse allí, y pensar que eso, por el mero hecho de ser el dólar la principal moneda del mundo, va a ser intrínsecamente bueno. En fin, vamos a dejarlo aquí. Ya comentarás lo que te parece, lo que opinas. Y si me he quedado algo en el tintero, pues ya me lo recordarás. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Helpien.